Atención, estamos hablando de los gasoductos rusos, de Nord Stream. 3 fugas, con daños sin precedentes, al mismo tiempo. Dinamarca y Suecia, ahora mismo, muy preocupadas. Dinamarca con emergencia energética. Nuria, ¿qué sabemos? Si la autoridad marítima sueca, Antonio, ha sido la última en detectar 2 fugas, en este caso en el Nord Stream 1, asegura que esas fugas se están produciendo en aguas suecas y danesas. Y esto solo horas después de que Dinamarca informara de esa otra fuga, de esa tercera fuga en el Nord Stream 2, que recordemos todavía no está en funcionamiento. Una fuga que se estaría produciendo en el mar Báltico. Han detectado esa fuga a 20 kilómetros al sureste de la isla danesa de Bornholm. Dice que es peligroso para el tráfico marítimo, de hecho, se ha prohibido. 11:02. Óscar Vara, estamos hablando de unos gasoductos, bueno, alguno de ellos no está en funcionamiento, pero claro, en el interior sí tienen gas. Sí, tienen gas, y además es que rellenar esos gasoductos cuesta mucho tiempo. Ahora, esto veces... puede parecer una coincidencia, pero evidentemente no apunta a que lo sea, ¿no? Han tenido que bajar muy abajo, si no ha sido una coincidencia, y la verdad es que no tiene la pinta, que sea simultáneo, sea justo en estas circunstancias. Además, colabora la ayuda a la idea de que Rusia y Alemania ya rompen completamente sus relaciones, por lo menos económicas y comerciales. Si había alguna esperanza en la cabeza de alguien de que Rusia podía venirse, o mejor dicho, Alemania podía venirse con Rusia en una negociación futura que involucrara también algún aspecto de la guerra de Ucrania, yo creo que esa idea ya pueden desecharla completamente. Incluso estamos viendo ahora mismo que los precios a futuros del gas, por ejemplo, a futuros de octubre ha subido casi un 6%, es decir, los propios mercados ya están descontando, estaba bajando, claro, hoy está subiendo. Están descontando la idea de que entre Rusia y Alemania ya las peras quedan completamente rotas y que las relaciones quedan completamente rotas. Dinamarca acaba de decretar el estado de emergencia energética. Laura Vilamori, atención, el jefe de la Agencia de la Energía danesa, diciendo este tipo de accidentes en tuberías de gasoductos son extraños, rara vez se producen. Bueno, pues en este caso se han producido en Nord Stream 1 y Nord Stream 2 con daños sin precedentes. Óscar, es verdad que las filtraciones pueden producirse, pero estos daños tan importantes son bastante insólitos. Rusia tenía hasta ahora el poder del monopolista sobre Europa y principalmente sobre Alemania, y lo ha utilizado desde el verano de 2021. El poder del monopolista es el poder de modular la cantidad que ofrece, que le va a vender a sus clientes para tratar de alterar los precios. Ese poder ya lo ha perdido, y lo ha perdido totalmente porque ha cortado totalmente los envíos de gas a Alemania por estos 2 gasoductos y también por el gasoducto que atravesaba Polonia, el gasoducto Yamal. Solamente quedan operativos los gasoductos a través de Ucrania y el gasoducto que atraviesa el Mar Negro. Con esa pérdida de ese poder, de esa palanca, no es de extrañar que ahora esté utilizando otras formas, o que pudiera estar utilizando, vamos a utilizar el condicional, porque no sabemos si es un accidente. Sí. A lo mejor es un accidente. Pero no sería raro que pudiera utilizar otras herramientas que afectan a las expectativas económicas. Ahora mismo nos vamos acercando al invierno, las expectativas de reducción del crecimiento de las economías europeas van creciendo. En el caso de Alemania ya veíamos el informe de Deutsche Bank que anticipa una contracción económica del 3,5% para el año que viene para la economía alemana, y este tipo de sucesos obviamente van a pesar sobre las expectativas económicas y afectarán muy importantemente, por ejemplo, a las expectativas de los propios gerentes de compras de las empresas. Hay un índice que se suele utilizar mucho para ver o anticipar qué puede ocurrir en la economía, que es el índice de compras el índice de los gerentes de compras, el PMI, que ya en Alemania ha pasado a situación de pesimismo, ha bajado por debajo del nivel 50, que es el que marca la situación de indiferencia. Y este tipo de hechos puede estar orientada precisamente en ese sentido, en el sentido de afectar a las expectativas económicas. Bueno, pues ahí queda esa noticia. Vemos esa curva ascendente del precio del gas desde primera hora de la mañana, desde que hemos conocido esa noticia, y ya casi estamos alcanzando los 200 euros. En 4 horas, Antonio, en solo 4 horas, el precio del gas ha subido más de 20 euros. Más de 20 euros. Esto es una subida tipo Himalaya, Óscar. Sí, es el miedo que de repente los mercados tienen a una restricción todavía mayor de la cantidad de gas que se vende en los mercados. Por cierto, ¿esto beneficia al gas estadounidense o catarí? A todo el gas natural licuado. Pensemos que también los rusos venden gas natural licuado y que además nos venden a nosotros. Es decir, España se ha convertido en un importador porque la excepcionalidad ibérica ha aumentado mucho nuestro consumo de gas para la producción de electricidad que vendemos luego
a otros países. Pero sí, efectivamente, podríamos ver incluso ahí otras manos en este tipo de sucesos, pero ahora mismo yo creo que los mercados lo que tienen es ese miedo a una restricción mayor en la cantidad de gas que se puede comprar. Óscar, ayer temblaron en el Reino Unido, ¿eh? La libra iba, vamos, sin freno y hacia abajo. Es que el planteamiento que ha hecho Liz Truss, el planteamiento que hizo Liz Truss es: yo hago una política, entre comillas, fiscal muy expansiva, reduciendo los impuestos, pero no voy a reducir el gasto público, todo lo contrario, lo voy a incrementar. ¿Cómo van a conseguir ordenar esas cuentas públicas que ahora mismo, además, están tensionadas porque el precio de la electricidad en el Reino Unido es uno de los más altos que existen en el continente? Pues esa es la dificultad que yo creo que todo el mundo estaba viendo ayer en los mercados. Quizá la opinión de Liz Truss es que, bueno, pues siempre tiene al Banco de Inglaterra para que trate, aumentando los tipos de interés, de salvarle esa posibilidad de enorme endeudamiento al que le aboca esta política de voy a ingresar poco, pero sin embargo voy a gastar mucho. Es cierto que hay una pata adicional en el proyecto del canciller de Hacienda británico, que es cómo vamos a incrementar por el lado de la oferta la producción y la generación de electricidad. Hasta que sepamos eso, lo que tenemos que pensar es que efectivamente esta medida que está tomando la primera ministra es un auténtico disparate. Volvemos enseguida. Por cierto, Macarena Olona, primeras horas de la mañana ha bajado un poquito, pero sigue al alza. Es decir, la subida es clara después del accidente. De este accidente, que como dice la primera ministra de Hacienda danesa, hombre, a lo mejor es un accidente, pero nunca había ocurrido. Pero pensemos que la situación en el mercado del gas tampoco cambia de forma significativa por este acontecimiento, porque el gas no venía ya. Quiero decir, Europa ya se ha acostumbrado, por lo menos ha cambiado su mentalidad, en el sentido de que piensa que Rusia no va a ser su abastecedor de gas para el futuro. Pensábamos ya todos que el año que viene vamos a tener difícil rellenar otra vez los depósitos porque el gas ruso no vamos a contar con él. Y este acontecimiento, vamos a llamarlo así, este accidente, sabotaje o lo que sea, confirma precisamente esa visión, que en el futuro no vamos a poder contar con el gas de Rusia. Óscar, como profesor de economía, bueno, recesión son 3 trimestres, ¿no? Seguidos. Bueno, depende. ¿Sí o no? No, en realidad no. O sea, no, en realidad no, porque hay muchísimos... ¿Qué decís? Que en realidad no. O sea, yo entiendo que la prensa dice 2 trimestres o 3, recesión técnica, pero hay muchos otros indicadores que son fundamentales para saber si hay recesión o no. Y hay trabajos científicos ahí abundantes en donde uno tiene que ver más macromagnitudes para poder decidir si realmente... En el examen en la universidad, cuando dicen qué es recesión, ¿qué dicen? Vale, en el examen podemos poner eso en primero. En primero. Pero en tercero de carrera no. ¿Tú ves recesión o no? Ahora yo creo que vamos a entrar en una recesión muy ligera en España a principios del año que viene, seguramente. ¿Por qué? Pues se explica fácilmente. Es decir, la inflación está produciendo un estado de ánimo en todo el país que va a retrasar tanto la inversión como el consumo. La gente se está pensando mucho más si va a invertir en una vivienda, en un vehículo, y eso yo creo que es lo que va a afectar de forma más importante a la actividad económica al principio del año. Fíjate, cesta de la compra, le voy a preguntar enseguida a Enrique García, ha hecho un estudio muy interesante de la cesta de compra. Y atención, porque la alerta en Dinamarca, en Finlandia, en Suecia, en Noruega, Óscar Vara, y en Alemania. Es que si empezamos a juntar todas las piezas de este puzzle, tenemos por un lado que Rusia está corriendo para anexionarse los territorios de Donetsk y de Luhansk. Por otra parte, amenaza con bombas atómicas. Ahora se produce este presunto sabotaje a un gasoducto que es muy importante en toda esa región, afectando a intereses que son directos de la Unión Europea. Es una agresión directa a la Unión Europea. ¿Qué pasaría si este sabotaje se hubiera realizado en los gasoductos que vienen de Noruega hasta Alemania? Los dos, el Europipe 1 y 2 o el Nordpipe que llega hasta Holanda. Los intereses energéticos de Europa se verían comprometidos de forma muy grave, porque Alemania ahora depende mucho del crecimiento de esas importaciones de gas que está obteniendo de Noruega. Se ha incrementado en un 45% el gas natural que recibe del país del norte. Estamos ahora mismo en un momento en que Vladimir Putin está, en mi opinión, presionando enormemente a toda la comunidad internacional, advirtiendo de que él quiere quedarse sí o sí con esos territorios de Ucrania y que está dispuesto a hacer cualquier cosa para conseguirlos. Estamos hablando de que ahora mismo, vamos a recordar, atención, ese presunto sabotaje, Nord Stream 1, Nord Stream 2, los gasoductos rusos en la zona del Báltico, preocupación y emergencia en Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia, Alemania. Hay varias opiniones, nos están llegando información sobre el tamaño de las burbujas, pero que está saliendo a borbotones, es seguro. Óscar Vara.
Es un acontecimiento muy peligroso, potencialmente muy peligroso. Dentro de la nueva ofensiva que quiere plantear Vladimir Putin con esta movilización y con las amenazas nucleares, si se confirma que es un sabotaje, sería una agresión directa contra intereses de la Unión Europea.